Capítulo 3. Interdependencia y ganancias del comercio. Piensa en un día típico. Usted se levanta por la mañana y se sirve un vaso de jugo de naranja que proviene del estado de Florida, Estados Unidos. También se sirve una taza de café proveniente de Brasil. Mientras desayuna, ve en su televisor fabricado en China un programa de noticias que se transmite desde Nueva York. Después, se viste con ropa de algodón cultivado en Georgia y confeccionada en Tailandia. Posteriormente, de camino a la universidad, conduce un automóvil ensamblado con partes fabricadas en distintos países. Finalmente, abre su libro de economía que fue escrito por un autor que vive en Massachusetts y que fue publicado por una editorial con sede en México e impreso en papel producido en árboles cultivados en Oregón. Todos los días dependemos de muchas personas que ni siquiera conocemos, las cuales nos suministran los diferentes bienes y servicios que disfrutamos. Esta interdependencia es posible gracias al comercio entre las personas. Quienes nos proveen de bienes y servicios no lo hacen por generosidad, ni porque alguna dependencia gubernamental esté encargada de que las diferentes necesidades se satisfagan. Las personas proveen de bienes y servicios a los consumidores porque obtienen algo a cambio. En los capítulos subsiguientes examinaremos cómo coordina la economía las actividades de millones de personas que tienen diferentes gustos y habilidades. Como punto de partida de este análisis, comencemos por considerar las razones por las que existe la interdependencia económica. Uno de los 10 principios de la economía, señalados en el capítulo 1, es que el comercio puede mejorar el bienestar de todos. En el presente capítulo estudiaremos con detalle dicho principio, que es exactamente lo que las personas ganan cuando comercian unas con otras, porque las personas eligen ser interdependientes. Las respuestas a estas preguntas son fundamentales para entender la economía global moderna. Hoy, en casi todos los países, muchos de los bienes y servicios que se consumen son importados de otras naciones y muchos de los que se producen son exportados a otros países. En este capítulo se analizará y explicará la interdependencia no solo entre individuos, sino también entre países. Asimismo, veremos que las ganancias del comercio son muy parecidas, ya sea que se trate de un corte de cabello cerca de su casa o de la compra de una camisa que fue fabricada al otro lado del mundo. Una parábola para la economía moderna. Con el objetivo de entender por qué las personas deciden depender de otros para abastecerse de bienes y servicios y por qué esta decisión mejora su vida, estudiaremos una economía simple. Suponga que en el mundo hay dos bienes, carne y papas, y hay también dos personas, un ganadero que produce carne y un campesino que produce papas, y que a cada uno de ellos les gustaría comer tanto carne como papas. Las ganancias del comercio se vuelven más evidentes si el ganadero puede producir solo carne y el campesino solo papas. En el primer escenario, el campesino y el ganadero pueden elegir no intercambiar ningún bien, pero después de algunos meses, el ganadero, que solo ha estado comiendo carne en todas las formas posibles, decide que desea comer algo más. El campesino, por su parte, ha estado comiendo solo papas y también está de acuerdo en que le gustaría comer algo más. En este caso es muy sencillo darse cuenta de que el comercio beneficiaría a los dos, porque les permitiría tener una mayor variedad y ambos podrían comer carne y papas. Aun cuando este escenario ilustra de manera muy simple cómo todos nos beneficiamos con el comercio, las ganancias serían similares si el ganadero y el campesino fueran, cada uno por su parte, capaces de producir el otro bien, pero a un costo más alto. Suponga, por ejemplo, que el campesino puede criar una res y producir carne, pero que no es muy bueno para hacerlo. Del mismo modo, suponga que el ganadero puede producir papas, pero que su tierra es poco fértil y que no es muy bueno para eso. En este caso, el campesino y el ganadero se beneficiarían si se especializaran en lo que cada uno hace mejor y luego intercambiaran sus bienes. Sin embargo, las ganancias del comercio son menos obvias cuando una persona es muy buena para producir todo tipo de bienes. Suponga que el ganadero es mejor que el campesino criando vacas y cultivando papas. En este caso, ¿el ganadero debería optar por ser autosuficiente? ¿O existe alguna razón por la que deba comerciar con el campesino? Para responder esta pregunta necesitaremos analizar con más detenimiento los factores que intervienen en esta decisión.
las posibilidades de producción. Suponga ahora que el campesino y el ganadero trabajan cada uno 8 horas diarias y que dedican su tiempo a cultivar papas, criar ganado o una combinación de las dos actividades anteriores. La tabla de la figura 1 muestra el tiempo que cada persona requiere para producir 1 kilogramo de cada bien. El campesino puede producir 1 kilo de papas en 15 minutos y 1 kilo de carne en 60 minutos. El ganadero, por su parte, es más productivo en las dos actividades y para producir 1 kilogramo de papas necesita 10 minutos y producir 1 kilo de carne requiere 20 minutos de su tiempo. Las dos últimas columnas de la tabla muestran la cantidad de carne y papas que el campesino y el ganadero pueden producir si trabajan 8 horas diarias y se dedican solo a producir un bien. El panel B de la figura 1 representa las cantidades de carne y papas que el campesino puede producir. Si el campesino dedica las 8 horas de trabajo a producir papas, no producirá carne y producirá 32 kilos de papas, medidas estas en el eje horizontal. Si por el contrario dedica todo su tiempo a producir carne, producirá 8 kilogramos de carne, medidos estos en el eje vertical, y nada de papas. Si el campesino divide su tiempo equitativamente entre las dos actividades y dedica 4 horas a cada una, producirá 16 kilos de papas y 4 kilos de carne. La figura muestra estos tres resultados posibles y todos los demás intermedios. La gráfica es la frontera de posibilidades de producción del campesino. Como se explicó en el capítulo 2, la frontera de posibilidades de producción muestra las diferentes combinaciones de producción que puede haber en una economía. La gráfica también ilustra uno de los 10 principios de la economía que se estudian en el capítulo 1, es decir, que las personas enfrentan disyuntivas. Aquí el campesino enfrenta la disyuntiva de producir carne o papas. Quizás recuerde que en el capítulo 2, la frontera de posibilidades de producción tenía la forma cóncava. En este caso, el ritmo al que la sociedad podía intercambiar un bien por otro dependía de la cantidad producida de dichos bienes. Sin embargo, en este ejemplo, la tecnología con la que se cuenta, en el caso del campesino, para producir carne y papas, que se resume en la figura 1, le permite intercambiar a ritmo constante los dos bienes. Sin embargo, cuando el campesino destina 1 hora menos a producir carne y 1 hora más a producir papas, automáticamente reduce su producción de carne 1 kilo, incrementa su producción de papas 4 kilos. Este supuesto es válido sin importar cuánto haya producido y el resultado es que la frontera de posibilidades de producción es una recta. El panel C de la figura 1 muestra la frontera de posibilidades de producción del ganadero. Si dedica las 8 horas que trabaja a producir papas, producirá 48 kilos de papas y nada de carne. Si por el contrario dedica su tiempo exclusivamente a producir carne y producirá 24 kilos de carne y nada de papas. Si el ganadero decide dividir su tiempo equitativamente y dedica 4 horas a cada actividad, producirá 24 kilos de papas y 12 kilos de carne. Una vez más, todas las posibilidades de producción se ilustran en la frontera de posibilidades de producción. Si el ganadero y el campesino eligen ser autosuficientes, en vez de comerciar entre sí, cada uno consumirá exactamente lo que produce. En este caso, la frontera de posibilidades de producción será también la frontera de posibilidades de consumo, es decir, sin comercio. La figura 1 muestra las posibilidades de combinaciones de carne y papas que el campesino y el ganadero pueden producir y luego consumir cada uno. Estas fronteras de posibilidades de producción son muy útiles para mostrar las disyuntivas que enfrentan tanto el campesino como el ganadero, pero no dice nada acerca de lo que cada uno decidirá hacer. Con el objetivo de determinar estas decisiones, tenemos que conocer los gustos de ambos. Suponga que deciden escoger las combinaciones que se ilustran en la figura 1 con los puntos A y B, con base en sus oportunidades de producción y preferencia alimentarias. El campesino decide producir y consumir 16 kilos de papas y 4 kilos de carne, mientras que el ganadero produce y consume 24 kilos de papas y 12 kilos de carne. Especialización y comercio.
Después de varios años de comer la combinación de papas y carnes que se indica en el punto B, el ganadero tiene una idea y decide hablar con el campesino. Ganadero: amigo campesino, quiero proponerle un trato que además mejorará la vida de ambos. Creo que debe dejar de producir carne y dedicar todo su tiempo a producir papas según mis cálculos. Si usted trabaja 8 horas al día cultivando papas, producirá 32 kilos. Si de esos 32 kilos me da 15, yo le daré a cambio 5 kilos de carne. Al final, usted tendrá 17 kilos de papas y 5 kilos de carne para comer todos los días, en vez de los 16 kilos de papa y los 4 kilos de carne que produce actualmente. Si seguimos mi plan, tendrá más de los dos alimentos. El campesino contesta, un poco escéptico: me parece un buen arreglo, pero no entiendo por qué me lo ofrece. Si el trato es tan bueno para mí, no puede ser bueno para usted al mismo tiempo. El ganadero responde, sí, lo es. Suponga que yo paso 6 horas al día cuidando el ganado y 2 horas cultivando papas. De este modo puedo producir 18 kilos de carne y 12 kilos de papas. Si yo le doy a usted 5 kilos de mi carne a cambio de 15 kilos de sus papas, al final tendré 13 kilos de carne y 27 kilos de papa, en lugar de los 12 kilos de carne y los 24 de papa que tendría si no intercambiáramos nada. Y además consumiría más de los dos alimentos de lo que consumo actualmente. El campesino responde, no sé, parece demasiado bueno para ser verdad. El ganadero: no es tan complicado como parece a primera vista. Mire, resumí mi propuesta en una tabla sencilla. El ganadero le muestra al campesino una copia de la tabla que aparece en la parte inferior de la figura 2. El campesino hace una pausa para estudiar la tabla. Los cálculos parecen correctos, pero estoy confundido. ¿Cómo es posible que este arreglo nos beneficie a los dos? A lo que el ganadero responde, los dos podemos beneficiarnos porque el comercio nos permite especializarnos en lo que hacemos mejor. Usted pasará más tiempo cultivando papas y menos cuidando al ganado. Yo, por mi parte, pasaré más tiempo cuidando al ganado y menos cultivando papas. Como resultado de la especialización y el comercio, podremos consumir más carne y más papas sin tener que trabajar más de lo que trabajamos actualmente. Ventaja comparativa: la fuerza motriz de la especialización. La explicación del ganadero sobre las ventajas que ofrece el comercio, aunque verdadera, presenta el siguiente enigma. Si el ganadero es mejor criando vacas y cultivando papas, ¿cómo podrá el campesino especializarse en lo que hace mejor? Al parecer, no produce ninguno de los dos bienes mejor que el ganadero. Con la finalidad de resolver este enigma, debemos analizar el principio de la ventaja comparativa. Como primer paso para desarrollar este principio, considere la siguiente pregunta. En nuestro ejemplo, ¿quién puede producir papas al menor costo, el campesino o el ganadero? Hay dos posibles respuestas, y en estas radica la solución del enigma y la clave para entender las ventajas del comercio. Ventaja absoluta. Una forma de responder esta pregunta sobre el costo de cultivar papas es comparar los insumos requeridos por los dos productores. Los economistas utilizan el término ventaja absoluta cuando comparan la productividad de una persona, una empresa o una nación con la de otra. El productor que requiera la menor cantidad de insumos para producir un bien determinado tendrá una ventaja absoluta en la producción de dicho bien. En el ejemplo anterior, el tiempo es el único insumo y por lo tanto podemos determinar la ventaja absoluta si examinamos cuánto tiempo se destina a producir el bien. El ganadero tiene ventaja absoluta para producir papas y carne porque requiere menos tiempo que el campesino para producir una unidad de cualquiera de los dos bienes. El ganadero necesitará destinar solo 20 minutos a producir 1 kilo de carne, mientras que el campesino necesita 60. Del mismo modo, el ganadero necesita solo 10 minutos para producir 1 kilo de papas, mientras que el campesino requiere 15. Con base en esta información, podemos concluir que el ganadero es el que tiene el menor costo para producir papas, medido en términos de la cantidad de insumos. Costo de oportunidad y ventaja comparativa. El costo de producir papas puede analizarse de otra manera, esto es, comparando el costo de oportunidad en vez de la cantidad de insumos que se requiere.
Recuerde que en el capítulo 1 se dijo que el costo de oportunidad de un bien es lo que tenemos que sacrificar para obtenerlo. En nuestro ejemplo, supusimos que tanto el campesino como el ganadero trabajan 8 horas al día. De este modo, el tiempo destinado a producir papas es también el que no se puede destinar a producir carne. Si reasignáramos el tiempo entre los dos bienes, el ganadero y el campesino dejarían de producir unidades de un bien con el fin de producir el otro bien, moviéndose entonces a lo largo de la frontera de posibilidades de producción. El costo de oportunidad mide la disyuntiva que enfrentan ambos productores al decidir cuál bien producir. Considere primero el costo de oportunidad del ganadero. Con base en la tabla en el panel A de la figura 1, producir 1 kilo de papas requiere 10 minutos de trabajo. Cuando el ganadero dedica esos 10 minutos a producir papas, automáticamente son 10 minutos en los que deja de producir carne. Debido a que el ganadero necesita 20 minutos para producir 1 kilo de carne, sacrifica 10 minutos, que representa dejar de producir medio kilo de carne. Así, el costo de oportunidad del ganadero de producir 1 kilo de papas es medio kilo de carne. Ahora, considere el costo de oportunidad del campesino, que requiere 15 minutos para producir 1 kilo de papas. Debido a que el campesino necesita 60 minutos para producir 1 kilo de carne, dedicar 15 minutos a producir papas significa dejar de producir 1/4 de kilo de carne. Así, el costo de oportunidad de producir 1 kilo de papas es para el campesino de 1/4 de kilo de carne. La tabla 1 muestra el costo de oportunidad de producir papas y carne para los dos productores. Es importante hacer notar que el costo de oportunidad de la carne es el inverso del costo de oportunidad de las papas. Así, debido a que 1 kilo de papas le cuesta al ganadero medio kilo de carne. 1 kilo de carne le cuesta al ganadero 2 kilos de papas. Del mismo modo, dado que 1 kilo de papas le cuesta al campesino 1/4 de kilo de carne, 1 kilo de carne le costará al campesino 4 kilos de papas. Los economistas utilizan el término ventaja comparativa para describir el costo de oportunidad de dos productores. El productor que sacrifica menos de otros bienes con el fin de producir el bien X tiene el menor costo de oportunidad al producir el bien X, y se dice que tiene una ventaja comparativa en la producción de dicho bien. En nuestro ejemplo, el campesino tiene un menor costo de oportunidad de producir papas que el ganadero. 1 kilogramo de papas solo le cuesta al campesino 1/4 de kilo de carne, pero el costo para el ganadero es de medio kilo de carne. De la misma manera, pero en sentido opuesto, el ganadero tiene un costo de oportunidad más bajo que el campesino cuando produce carne. 1 kilogramo de carne le cuesta al ganadero 2 kilos de papas, pero 1 kilo de carne le cuesta al campesino 4 kilos de papas. Así, el campesino tiene una ventaja comparativa en la producción de papas, mientras que el ganadero tiene una ventaja comparativa en la producción de carne. Como puede observarse, aun cuando es posible que una persona tenga una ventaja absoluta para producir dos bienes, como le sucede al ganadero en el ejemplo, es imposible que dicha persona tenga una ventaja comparativa en la producción de ambos bienes, debido a que el costo de oportunidad de un bien es el inverso del costo de oportunidad del otro bien. Si el costo de oportunidad de una persona para producir un bien es relativamente alto, entonces el costo de oportunidad de producir el otro bien será relativamente bajo. La ventaja comparativa refleja el costo de oportunidad relativo. A menos que dos personas tengan exactamente el mismo costo de oportunidad, una persona tendrá ventaja comparativa en la producción de un bien y la otra tendrá en la producción del otro bien. Ventaja comparativa y comercio. Las ventajas de la especialización y el comercio se basan en la ventaja comparativa y no en la ventaja absoluta. Cuando las personas se especializan en producir aquel bien en el que tiene ventaja comparativa, el total de la producción de la economía se incrementa, y este aumento del tamaño del pastel económico puede utilizarse para mejorar el bienestar de todos. En nuestro ejemplo, el campesino destina más tiempo que el ganadero a producir papas y el ganadero destina más tiempo a producir carne. Como resultado, el total de la producción de papas se incrementa de 40 a 44 kilos y el total de la producción de carne se incrementa de 16 a 18 kilos. Tanto el ganadero como el campesino se benefician de este incremento de la producción. También podemos analizar los beneficios del comercio en términos del precio
que cada una de las partes paga por los bienes. Debido a que el campesino y el ganadero tienen diferentes costos de oportunidad, ambos pueden obtener una ganga. Esto es, cada uno se beneficia del comercio al obtener un bien a un precio más bajo que el costo de oportunidad que tiene para él la producción de dicho bien. Considere el trato propuesto desde el punto de vista del campesino, que obtiene 5 kilos de carne a cambio de 15 kilos de papa. En otras palabras, el campesino compra 1 kilo de carne por 3 kilos de papa, y este precio de la carne es menor que el costo de oportunidad que representa para él producirlo, que es 4 kilos de papas. Por consiguiente, el campesino se beneficia del trato porque compra a un buen precio la carne. Ahora, considere el trato propuesto desde el punto de vista del ganadero, que obtiene 15 kilos de papas a cambio de 5 kilos de carne. En otras palabras, el precio de las papas para el ganadero es de 1/3 de kilo de carne. Este precio es más bajo que el costo de oportunidad que para él representa producirlo, que es de medio kilo de carne. El ganadero se beneficia porque puede comprar papas a buen precio. La historia del campesino y el ganadero tiene una moraleja bastante clara. El comercio beneficia a todos en la sociedad porque permite que las personas se especialicen en las actividades en las que tienen mayor ventaja comparativa. El precio del comercio. El principio de la ventaja comparativa establece que gracias a la especialización y el comercio se obtienen beneficios. Sin embargo, deja pendiente dos cuestiones importantes. ¿Qué determina a qué precio debe efectuarse el comercio? ¿Cómo deben compartirse los beneficios del comercio entre las partes? Las respuestas precisas a estos cuestionamientos están más allá del alcance de este capítulo, pero podemos plantear una regla general. Para que ambas entidades ganen con el comercio, el precio al que comercian debe situarse entre los costos de oportunidad de cada una de las partes. En nuestro ejemplo, el campesino y el ganadero están de acuerdo en comerciar con una relación de 3 kilos de papas por 1 kilo de carne. Este precio se ubica entre el costo de oportunidad del ganadero, que es de 2 kilos de papas por 1 de carne, y el del campesino, que es de 4 kilos de papas por 1 de carne. No es indispensable que el precio se sitúe exactamente a la mitad para que ambas partes se beneficien, sino que debe estar entre 2 y 4. Para entender por qué el precio debe ubicarse dentro de este intervalo, considere qué sucedería si no fuera así. Si el precio de la carne estuviera por debajo de los 2 kilos de papas, tanto el ganadero como el campesino desearían comprar más carne, ya que el precio estaría por debajo del costo de oportunidad de ambos. Del mismo modo, si el precio de la carne estuviera por encima de 4 kilos de papas, ambos querrían vender más carne, porque el precio estaría por encima de su costo de oportunidad. Sin embargo, hay solo dos actores en esta economía, y es posible que ambos se dediquen a vender carne, como también es imposible que ambos se dediquen a comprarla. Uno de los protagonistas debe ser el vendedor y el otro el comprador. Alguien debe estar del otro lado del trato. Una transacción comercial que tenga ventajas para ambas partes debe fijar el precio entre 2 y 4, ya que este es el rango en el que el ganadero querrá vender carne y comprar papas, y el campesino querrá vender papas y comprar carne. Cada una de las partes comprará un bien a un precio menor que su costo de oportunidad. Al final, tanto el ganadero como el campesino se especializarán en el bien en el que tengan ventaja comparativa y como resultado estarán mejor. Aplicaciones de la ventaja comparativa. El principio de la ventaja comparativa explica la interdependencia y las ventajas del comercio debido a que la interdependencia es tan dominante en el mundo moderno. El principio de la ventaja comparativa tiene múltiples aplicaciones. A continuación se presentan dos ejemplos, uno extravagante y otro de una gran importancia práctica. ¿Debe Tom Brady cortar el césped de su casa? Tom Brady pasa gran parte de su tiempo corriendo sobre el césped. Es uno de los jugadores de fútbol americano más talentosos de todos los tiempos y puede lanzar pases con una velocidad y precisión con las que la mayoría de los deportistas amateur solo pueden soñar. Lo más probable es que también tenga talento para realizar otras actividades físicas. Por ejemplo, suponga que Brady puede cortar el césped de su jardín mucho más rápido que cualquier otra persona, pero el hecho de que pueda hacerlo tan rápido significa que deba hacerlo.
Para responder la pregunta anterior, utilizaremos el concepto de costo de oportunidad y el de ventaja comparativa. Digamos que Tom Brady puede cortar el césped en 2 horas o dedicar el mismo tiempo a filmar un comercial de televisión por el cual le pagan $20,000. Por otra parte, Forrest Gump, el vecino de al lado, puede cortar el césped de casa de Brady en 4 horas. En esas mismas 4 horas, Gump podría trabajar en McDonald's y ganar $40. En este ejemplo, Brady tiene una ventaja absoluta para cortar el césped porque destina menos tiempo al trabajo. Sin embargo, el costo de oportunidad para él de cortar el césped es de $20,000, mientras que el costo de oportunidad de Forrest es de tan solo $40, lo que significa que Forrest tiene ventaja comparativa para cortar el césped. En esta situación, las ganancias del comercio son impresionantes. Lejos de dedicarse a cortar el césped, lo que Tom Brady debe hacer es el comercial y contratar a Forrest para que corte el césped, mientras que Brady le pague a Forrest más de 40 y menos de 20,000 para desarrollar esta actividad, los dos estarían mejor. Estados Unidos debe realizar comercio con otros países. Los habitantes de los diferentes países pueden beneficiarse de la especialización y el comercio, como ocurrió con el ganadero y el campesino. Muchos de los productos que disfrutamos se producen en el extranjero y muchos de los bienes que producimos se venden en el exterior. Los bienes que son producidos en el extranjero y se venden en nuestro país se llaman importaciones. Los bienes que se producen en el mercado interno pero que se venden en el extranjero se llaman exportaciones. Con el objetivo de entender cómo es que los países se benefician del comercio, suponga que hay 2 países, Estados Unidos y Japón, y 2 bienes, alimentos y automóviles. Suponga que ambos países producen automóviles con la misma eficiencia. Tanto el trabajador estadounidense como el japonés pueden producir un automóvil por mes. En contraste, debido a que Estados Unidos tiene mayor cantidad de tierra, que también es de mayor calidad, es mucho mejor para producir alimentos. Un trabajador estadounidense puede producir 2 toneladas de alimentos por mes, mientras que un trabajador japonés produce solo una. El principio de la ventaja comparativa dice que un país debe producir aquel bien que tenga un menor costo de oportunidad para producirse. Puesto que es Estados Unidos el que tiene el costo de oportunidad de producir un automóvil que es de 2 toneladas de alimentos, mientras que en Japón el costo de producir un automóvil es de 1 tonelada de alimentos, Japón tiene una ventaja comparativa para producir automóviles. Japón debe producir más automóviles de los que necesita y exportar el resto a los Estados Unidos. De la misma manera, y debido a que a Japón el costo de oportunidad de 1 tonelada de alimentos es de un automóvil, pero solo de medio automóvil en Estados Unidos. Este país tiene la ventaja comparativa para producir alimentos. Entonces, debe producir más alimentos de los que necesita para su consumo y exportar el resto a Japón. Gracias a la especialización y el comercio, ambos países pueden tener más automóviles y más alimentos. Por supuesto, los factores que intervienen en realidad en el comercio internacional son mucho más complejos de lo que deja entrever el ejemplo. Un factor de gran importancia es que cada país tiene muchos ciudadanos y que todos ellos tienen diferentes intereses. El comercio internacional puede beneficiar al país en su conjunto, pero al mismo tiempo perjudicar a otros de sus ciudadanos. Cuando Estados Unidos exporta alimentos e importa automóviles, el impacto que tiene esta acción sobre un productor de alimentos no es igual que el que tiene sobre un trabajador de la industria automotriz. Sin embargo, y contrario a las opiniones que en ocasiones expresan tanto los políticos como los expertos, el comercio internacional no es como una guerra en la que algunos países ganan y otros pierden. El comercio les permite a todos los países alcanzar una mayor prosperidad. Conclusión. Ahora usted puede entender más claramente los beneficios que trae consigo vivir en una economía interdependiente. Cuando un estadounidense compra calcetines chinos, o cuando un ciudadano mexicano compra jugo de naranja de Florida, o cuando el propietario de una casa contrata al joven vecino de al lado para que le corte el césped, entran en acción las mismas fuerzas económicas. El principio de la ventaja comparativa
muestra que el comercio puede beneficiar a todos. Una vez que hemos visto que la interdependencia es deseable, usted seguramente se preguntará cómo es esto posible. ¿Cómo es que las sociedades libres coordinan las diversas actividades de todas las personas que intervienen en sus economías? ¿Qué asegura que los bienes y servicios que unos producen llegan a otros que los consumen? En un mundo con solo dos personas, como en el caso del ganadero y el campesino, la respuesta es simple. Las dos personas negocian entre sí para repartirse los recursos. En el mundo real, donde interaccionan miles de millones de personas, la respuesta es menos evidente. En el capítulo 4 analizaremos estos hechos y veremos que las sociedades libres asignan sus recursos por medio de las fuerzas del mercado, de la oferta y de la demanda.